Cuando estaba comprando el regalo de bodas para mi hija, un número desconocido me envió un mensaje escalofriante. «No vayas a la boda, huye». Llamé de vuelta a ese número, y lo que escuché me dejó en shock y cambió mi mundo por completo. Antes de continuar, por favor, suscríbete al canal y cuéntanos desde dónde nos escuchas en los comentarios. Los aretes de diamante capturaban la luz perfectamente bajo la lupa del joyero. Ajusté el aumento estudiando cada faceta con la misma intensidad que solía aplicar a los planos de construcción. $15,000 era una suma considerable incluso para mí. Pero Sofía se merece algo extraordinario para el día de su boda. Estos aretes serán perfectos para una ocasión tan especial, dijo la vendedora mientras sus dedos perfectamente cuidados ajustaban el exhibidor de terciopelo. La mujer había sido paciente con mi examen, entendiendo que los hombres de mi generación compramos de manera metódica. Si la boda de mi hija. Quiero que todo sea perfecto. Las palabras pesaban más de lo que pretendía. Después de perder a Carmen hace 10 años, momentos como este me recordaban cuánto quería hacer las cosas bien. Sofía había pasado por suficientes decepciones en sus relaciones. Esta vez se sentía diferente con Juan. La música clásica de la boutique creaba una atmósfera de refinamiento a nuestro alrededor. Otros clientes se movían silenciosamente entre los mostradores. Sus voces eran bajas por respeto al lujo que nos rodeaba. Yo había construido materiales Alejandro desde la nada, y momentos como este validaban cada decisión difícil, cada cena perdida, cada fin de semana pasado en las obras en lugar de estar en casa. Mi teléfono vibró en el bolsillo de mi camisa. Lo miré distraídamente esperando otro correo sobre entregas de concreto o aprobaciones de permisos. El mensaje hizo que mis manos se congelaran sobre el mostrador de cristal. «No vayas a la boda, huye». El número no me era familiar. Leí el mensaje de nuevo, y luego una tercera vez. Mis dedos se apretaron contra los bordes del teléfono. Los diamantes se volvieron borrosos mientras mi atención se centraba totalmente en el brillo azul de la pantalla. «Señor, ¿se siente bien? Está muy pálido». La voz de la vendedora parecía venir de debajo del agua. Su expresión de preocupación atravesó mi confusión. Forcé mi respiración para calmarme. «Solo son nervios por la boda, supongo». La mentira salió fácil, un reflejo de hombre de negocios para mantener la compostura bajo presión. Pero por dentro, las preguntas se multiplicaban como grietas en el cemento. ¿Quién podría escribir algo así? ¿Y de dónde sacaron este número? Marqué al número misterioso. El teléfono sonó infinitamente cada tono. Aumentaba mi ansiedad. Sin buzón de voz, sin respuesta, solo la repetición mecánica de los intentos de conexión. Lo intenté de nuevo inmediatamente. Nada. La vendedora esperó pacientemente mientras yo completaba la transacción. Mi firma en el recibo de la tarjeta de crédito se veía temblorosa e insegura. La pluma de oro se sentía extraña en mis dedos temblorosos. Ella envolvió los aretes con una eficiencia practicada, colocándolos en la icónica caja azul con su moño perfecto. «Espero que a su hija le encanten», dijo entregándome la pequeña bolsa. «Así será». Mi respuesta fue automática. Mis pensamientos seguían fijos en el mensaje, analizando sus implicaciones, como un ingeniero estructural, examinando problemas de cimentación. Alguien sabía sobre la boda. Alguien quería que tuviera miedo. Caminé hacia el pasillo principal del centro comercial apretando la bolsa contra mi costado. Otros compradores se movían a mi alrededor, en una ignorancia dichosa mientras yo escaneaba sus rostros, buscando amenazas que no podía identificar. La multitud que usualmente me daba consuelo por su anonimato, ahora se sentía opresiva. Cada extraño podría estar vigilándome. Cada teléfono podría estar documentando mis movimientos. El regalo que me había dado tanta satisfacción hace unos momentos, ahora se sentía como una prueba de mi vulnerabilidad. Alguien conocía mis planes, mi agenda, incluso mi número de teléfono. Querían que huyera de la boda de mi hija. Necesitaba un café. Necesitaba tiempo para pensar. La pequeña cafetería cerca del área de comida me llamaba con su promesa de normalidad y cafeína.
Quizás en el ritual familiar de ordenar y sentarme podría encontrarle sentido a esta interrupción en mi mundo cuidadosamente ordenado. El café se enfrió mientras lo revolvía obsesivamente viendo la crema girar en patrones que me recordaban a las mezcladoras de concreto. La bolsa de la joyería estaba en la mesa junto a mi codo. Su presencia era reconfortante y burlona a la vez. $15,000 por unos aretes, y ahora alguien me decía que no se los diera a mi hija. Varias familias ocupaban las mesas cercanas. Las risas de los niños creaban una banda sonora de normalidad, a la que yo no podía acceder. Mi teléfono estaba boca arriba sobre la mesa, su pantalla oscura reflejaba mi rostro ansioso. Lo revisé 17 veces en la última hora, deseando que sonara para poder exigir respuestas a quienquiera que hubiera destrozado mi tarde tranquila. La segunda vibración me hizo saltar. Otro mensaje del mismo número desconocido. Te explicaré todo más tarde, pero no vayas a casa hoy. Confía en mí. Mi mente lógica se rebelaba ante la idea de seguir instrucciones de un extraño. 68 años de experiencia en los negocios me habían enseñado a verificar fuentes, exigir credenciales y requerir pruebas antes de tomar decisiones. Pero algo más profundo, un instinto en el que había aprendido a confiar durante décadas de negociaciones, me susurraba que debía escuchar. Marqué el número de nuevo. El timbre interminable se burlaba de mi desesperación por respuestas. Quienquiera que estuviera enviando estos mensajes no tenía intención de una comunicación inmediata. Estaban controlando el tiempo obligándome a reaccionar en lugar de responder estratégicamente. ¿Otro café, señor? La joven mesera apareció a mi lado jarra en mano con la preocupación marcando su rostro. Que sea una carga doble. La cafeína no ayudaría a mis nervios, pero la rutina familiar de ordenar me proporcionaba un ancla temporal en el caos de la incertidumbre. Mi reflejo en la ventana de la cafetería mostraba a un hombre que apenas reconocía. El hombre de negocio seguro de sí mismo que había entrado en la joyería hace 2 horas, había sido reemplazado por alguien encorvado sobre un teléfono saltando ante cada sonido electrónico. Carmen solía burlarse de mi necesidad de controlar cada variable de mi entorno. Ahora las variables me controlaban a mí. Mi camioneta estaba en el estacionamiento 3 niveles abajo. Podría conducir hasta mi casa en la zona residencial, servirme un buen whisky y descartar estos mensajes como bromas o números equivocados. La boda de Sofía era mañana por la noche. Tenía preparativos finales que supervisar, proveedores que confirmar y un discurso de padre de la novia que revisar por última vez. En lugar de eso me encontré llamando al Hilton del centro. Necesito una habitación por una noche. Sí, para hoy mismo. La eficiencia del agente de reservas me impresionó. En minutos tuve la confirmación de la habitación 815, una habitación ejecutiva con vistas a la ciudad e internet, de alta velocidad. La decisión se sintió impulsiva e inevitable a la vez. Algo en esa voz dentro de mi cabeza, la que me había guiado a través de inversiones inmobiliarias rentables y me había alejado de socios problemáticos, insistía en que confiar en estas advertencias misteriosas era la opción correcta. Evité deliberadamente llamar a Sofía o a Juan. Preocuparlos antes de entender la situación solo crearía un caos adicional. Era mejor pasar una noche en un hotel, reunir información y enfrentar la boda de mañana con claridad en lugar de confusión. El trayecto al centro tomó 37 minutos debido al tráfico del viernes por la tarde. Revisaba mi espejo retrovisor constantemente, aunque no habría reconocido si alguien me seguía. Las obras de construcción y los edificios de oficinas pasaban borrosos mientras repasaba los eventos del día, buscando patrones o explicaciones que seguían siendo frustrantemente elusivas. El valet del hotel tomó mis llaves con discreción profesional. Los pisos de mármol del lobby y los candelabros de cristal me recordaron a la joyería, otro entorno donde el dinero compraba comodidad y servicio. Hice el registro usando mi tarjeta de crédito, acepté la llave y subí al elevador hasta el 8º piso en silencio. La habitación 815 se sentía enorme y estéril. Los ventanales de piso a techo ofrecían vistas del horizonte de la ciudad, pero los puntos de referencia familiares no me daban consuelo. Desempaqué mi maleta de emergencia colgando mi traje de repuesto en el armario, con precisión mecánica.
El silencio de la habitación de hotel presionaba mis oídos como si estuviera bajo el agua. Había pedido servicio a la habitación 2 veces, visto 3 programas de noticias y tomado una ducha que duró 43 minutos. Nada me distraía del teléfono que estaba sobre la mesita de noche. Su pantalla se veía oscura y acusatoria. 7 intentos de llamar al número misterioso no habían dado nada más que timbres interminables. Quien estuviera detrás de estas advertencias controlaba nuestra comunicación por completo. Se pondrían en contacto conmigo cuando ellos eligieran, no cuando yo exigiera respuestas. El corte de carne llegó perfectamente cocinado, acompañado de una botella de Macallan de 18 años, que costaba más de lo que la mayoría de la gente ganaba en una semana. Firmé la cuenta mecánicamente dándole al mesero una propina suficiente para asegurar que no me recordara como nada más que alguien generoso. Solo déjelo sobre la mesa, gracias. Mi voz sonaba hueca en la espaciosa habitación. La partida del mesero me dejó solo con mis pensamientos y una paranoia creciente. Afuera de las ventanas la ciudad brillaba con la energía del viernes por la noche. Las parejas caminaban de la mano hacia restaurantes y teatros, viviendo vidas normales, sin la carga de advertencias crípticas y miedos inexplicables. Envidiaba su ignorancia mientras tomaba mi whisky observando el tráfico 8 pisos abajo. La boda estaba a menos de 20 horas. Sofía me esperaría en el salón al mediodía para las fotografías y los preparativos finales. El salón de banquetes frente al río me había costado $47,000, sin incluir flores, música o el banquete. Todo estaba organizado, confirmado y pagado. Sin embargo, alguien quería que huyera de todo eso. Mi teléfono marcaba las 11:47 de la noche, cuando intenté mi 8ª llamada al número misterioso. El patrón familiar de llamadas no contestadas se había vuelto casi meditativo, un ritual de frustración que repetía cada hora como un reloj. A las 11:50 p.m., el teléfono sonó. Contesté al primer timbre con el corazón martilleando contra mis costillas. Hola. Alejandro, habla José. Perdona por el misterio, pero tenía que estar seguro. La voz me golpeó como un rayo de reconocimiento. José, mi antiguo socio de negocios, el hombre al que le confié la mitad de mi empresa, hasta que su adicción al juego destruyó nuestra sociedad hace 8 años. Nos habíamos separado de mala manera con abogados mediando en la disolución de lo que alguna vez fue una amistad genuina. José, después de 8 años, ¿qué está pasando? Las preguntas salieron atropelladas antes de que pudiera controlarlas. El alivio de finalmente tener respuestas competía con la confusión de por qué José me había contactado a través de mensajes anónimos. Hoy estuve en la oficina del abogado Martínez por un asunto de la herencia de mi tía. La voz de José tenía el peso de alguien que entrega noticias terribles. Alejandro, escuché algo sobre la boda de tu hija. Sobre ti. El vaso de whisky tembló en mi mano libre. Martínez era un abogado prominente de la ciudad, de esos que manejan los asuntos legales, de familias adineradas con discreción y eficiencia. ¿Qué podría haber escuchado José que justificara advertencias crípticas y el aislamiento en una habitación de hotel? ¿Qué escuchaste? La pregunta salió apenas como un susurro. No por teléfono. Es demasiado peligroso. Encuéntrame mañana por la mañana en el teatro principal en el puente que da al río. A las 10 en punto. Ven solo. ¿Y Alejandro? José hizo una pausa incómoda. Trae todo lo importante. Papeles, contraseñas. Cualquier cosa que necesites si no pudieras volver a casa por un tiempo. La línea se cortó antes de que pudiera responder. Me quedé mirando la pantalla en blanco del teléfono, mi reflejo distorsionado en su superficie oscura. Afuera la ciudad continuaba sus celebraciones de viernes por la noche, mientras yo me sentaba en una costosa habitación de hotel contemplando la destrucción de todo lo que había construido. Mañana se suponía que sería el día de la boda de Sofía. En lugar de eso, podría ser el día en que aprenda por qué alguien quería que desapareciera. El peso del teléfono se sentía enorme en mi mano, mientras la voz de José resonaba en el silencio de la habitación. 8 años de separación se desvanecieron, dejando solo la urgencia de su tono y el pavor creciendo en mi pecho.
Me levanté de la cama caminando hacia la ventana donde las luces de la ciudad brillaban abajo como diamantes dispersos. José, ¿qué fue exactamente lo que escuchaste? Mi voz sonaba más firme de lo que me sentía. El hombre de negocios en mí necesitaba hechos detalles pruebas antes de aceptar lo que mis instintos ya temían. La escuché decir, el viejo apenas sale de casa de todos modos. Encontraremos testigos sobre sus problemas de memoria. Las palabras de José golpearon como martillazos. Alejandro, tu hija, estaba discutiendo procedimientos de tutela con Martínez. Ella mencionó que te declararían incompetente después de la boda. Eso es imposible. Mi Sofía nunca... La protesta murió en mi garganta. Agarré la libreta y la pluma del hotel con las manos temblando, mientras escribía las palabras exactas de José. El reflejo del hombre de negocios, de documentar todo, se activó automáticamente. Desearía estar equivocado, pero estuve sentado en la sala de espera durante 40 minutos. Ella y ese prometido suyo lo discutieron en detalle. La voz de José bajó aún más. Juan no paraba de hablar del valor de la empresa preguntando sobre procedimientos de transferencia de negocios, algo sobre mover activos antes de la audiencia de competencia. La libreta se me resbaló de los dedos. Me hundí en la silla del escritorio, mis piernas de repente incapaces de soportar mi peso. El lujo de la habitación 815 se volvió borroso mientras procesaba las implicaciones. Mi hija, mi propia hija, estaba planeando robarme el trabajo de mi vida. ¿Qué más dijeron? La pregunta salió como un susurro. Alejandro no te llamaría si no estuviera seguro. Tu hija planea vender tu negocio. José hizo otra pausa incómoda. Los vi con documentos legales. Esto no es solo una plática, Alejandro. Tienen un calendario establecido. Me levanté de nuevo, caminé hacia la ventana y presioné mi palma contra el cristal frío. La ciudad abajo continuaba sus celebraciones mientras mi mundo se colapsaba piso por piso. ¿Cómo pude ser tan ciego? Cada comentario preocupado sobre mis descuidos, cada sugerencia de que parecía cansado, cada oferta para ayudar con el negocio, de repente se revelaba como una preparación para este momento. Gracias por advertirme. Las palabras se sentían inadecuadas. José, sé que terminamos mal, pero tal vez los viejos socios aún debamos cuidarnos el uno al otro, interrumpió él. Tuvimos nuestros problemas, pero nunca olvidé lo que hiciste por mí al principio. Me diste una oportunidad cuando nadie más lo hizo. Me serví un whisky doble con manos temblorosas, el Macallan, quemándome la garganta mientras los recuerdos caían en cascada por mi mente. Sofía preguntando sobre las pólizas de seguro. La Navidad pasada, las preguntas frecuentes de Juan sobre la valoración de la empresa. Sus recientes conversaciones sobre mi salud en declive, a pesar de mi excelente condición física. Mencionaron que ya tenían programadas evaluaciones médicas, continuó José. Dijeron algo sobre que Martínez conoce a los doctores adecuados, unos que cooperarían con el diagnóstico correcto. El vaso se hizo añicos contra el piso de mármol de la habitación. Me quedé mirando el líquido ámbar esparciéndose por la piedra costosa, mis mámenes temblando incontrolablemente. Lo tenían todo planeado. La boda era solo una celebración antes de destruir mi vida. José, necesito saber todo, cada palabra que escuchaste. Durante los siguientes 20 minutos, José relató la conversación con una precisión devastadora. Los documentos legales ya estaban preparados. Los profesionales médicos habían sido contactados. Los asesores financieros estaban listos para liquidar activos. Mi hija y su prometido habían orquestado un plan integral para robarme todo lo que había construido durante 40 años. Llené 3 páginas con notas documentando cada detalle, como si me preparara para la negociación de negocios más importante de mi vida. Porque eso era exactamente lo que esto era: una lucha por mi empresa, mi independencia y mi propia identidad. Alejandro, hay algo más. La voz de José tenía un nuevo peso. Mencionaron moverse rápido después de la luna de miel, algo sobre que tú tendrías un episodio en la recepción de la boda volviéndote confundido o agitado. Planean usar eso como prueba. La habitación de hotel se sentía como una trampa. Mañana por la noche se suponía que debía llevar a Sofía al altar, sonreír para las fotografías
y dar un emotivo discurso de padre de la novia. En lugar de eso, estaría participando en la trampa para mi propia destrucción. Dejé el teléfono y miré mi reflejo en la ventana oscura. Un hombre de 70 años me devolvía la mirada. Pero detrás de esos ojos ardía la misma determinación que había construido. Materiales Alejandro desde la nada. Querían destruir a Alejandro. No tenían ni idea de con quién se estaban metiendo. Los vidrios rotos crujían bajo mis zapatos mientras caminaba por la habitación con mi libreta llena de las devastadoras revelaciones de José. Dormir era imposible. Mi mente repasaba 40 años de recuerdos, reexaminando cada interacción con Sofía y Juan a través de este nuevo lente de traición. La galería de fotos de mi teléfono se convirtió en un catálogo de pruebas que yo había estado demasiado ciego para ver. En la última cena de Navidad, ahí estaba Juan preguntando casualmente sobre las pólizas de seguro de la empresa. En la fiesta de cumpleaños de Sofía, en marzo, ella había mencionado mis supuestos momentos de olvido a 3 parientes diferentes. Cada reunión familiar ahora se revelaba como una labor de inteligencia. El reloj digital marcaba las 2:12 a.m. cuando llegué a una foto de la cena de Pascua. Sofía le susurraba algo a Juan mientras yo cortaba el jamón, ambos mirándome con expresiones que yo había interpretado como preocupación. Ahora las reconocía como cálculo. ¿Cómo pude ser tan ciego? Juan siempre preguntaba sobre el valor de la empresa, las propiedades inmobiliarias, el valor de la maquinaria. Sofía últimamente mencionaba mis olvidos tan a menudo que yo mismo había empezado a preguntarme si realmente estaba decayendo. Cada comentario casual sobre el retiro, cada sugerencia de que parecía cansado, cada oferta para ayudar con las decisiones comerciales. Todo era preparación. Agarré una hoja nueva de papel del hotel y comencé a documentar los patrones. Las preguntas de Juan sobre el seguro en diciembre, los comentarios de Sofía sobre mi confusión durante su fiesta de compromiso, sus frecuentes sugerencias de que debería considerar bajar el ritmo, quizás pensar en transferir algunas responsabilidades. El whisky ayudó a calmar mis manos mientras escribía. Cada revelación se sentía como descubrir termitas en un cimiento que yo creía sólido. Habían estado socavando sistemáticamente mi credibilidad durante meses, tal vez años, preparando testigos para su eventual desafío de competencia. A las 4:33 a.m., encontré la fotografía que lo aclaró todo. Sofía y Juan en mi fiesta de cumpleaños hace 2 meses, ambos mirando sus teléfonos, mientras yo abría los regalos. En el fondo apenas visible, había una tarjeta de presentación sobre la mesa de centro, el bufete de abogados de Martínez. Habían estado planeando esto desde antes de anunciar su compromiso. La luz del amanecer se filtró por las ventanas del hotel mientras revisaba mis notas. 23 instancias de comportamiento sospechoso. 14 preguntas sobre las finanzas de la empresa. 7 comentarios sobre mis supuestos problemas de memoria. El patrón era innegable una vez que sabías qué buscar. Tal vez realmente había empezado a parecerles una carga. La duda se filtraba a pesar de las pruebas. Juan era joven ambicioso, probablemente veía a un hombre viejo interpuesto entre él y la seguridad financiera. Sofía siempre había sido práctica, quizás demasiado práctica. Cuando el amor por su padre se convirtió en un obstáculo a superar. Cada cena familiar, cada pregunta casual sobre el retiro, cada mirada preocupada. Todo era preparación para la revelación de hoy. Habían convertido a mi propia hija en un verdugo, y ella había aceptado el papel de buena gana. El teléfono sonó a las 6:18 a.m. Era el servicio a la habitación confirmando mi orden de desayuno. Café, huevos benedictinos, fruta fresca. La normalidad de la conversación se sentía irreal ante el trasfondo de la traición familiar. Había tenido miles de desayunos de negocios durante 4 décadas, pero esta mañana me estaba preparando para la guerra contra mi propia sangre. Me duché metódicamente, eligiendo mi traje de negocios más conservador. Hoy requería cada ventaja, incluyendo la armadura psicológica de una apariencia profesional. En el espejo no vi a un anciano vulnerable, sino a un negociador experimentado preparándose para el trato más importante de su vida.
El proceso de salida del hotel tomó 8 minutos. Pagué en efectivo por los gastos extra manteniendo la discreción financiera. No quería rastros de tarjetas de crédito para las advertencias de José o mis preparativos defensivos. Si Sofía y Juan estaban rastreando mis movimientos, se encontrarían huecos. La ciudad despertaba mientras yo conducía hacia el edificio de oficinas del abogado Martínez. Los que entran temprano a trabajar llenaban las cafeterías y los vestíbulos comenzando otro viernes ordinario. Ninguno de ellos sabía que Alejandro se dirigía a confirmar la traición de su hija. El elevador hacia el bufete de Martínez subió suavemente pasando 14 pisos de la élite profesional de la ciudad. Había estado en este edificio docenas de veces a lo largo de los años, negociando contratos y revisando documentos legales. Hoy se sentía diferente. Hoy yo era un investigador buscando pruebas de mi propia destrucción. La recepcionista de Martínez me reconoció de inmediato. «Señor Alejandro, qué gusto verlo. ¿Viene por la revisión del contrato de los Jacobson?» En realidad me gustaría hablar con Roberto sobre mi testamento. Mantuve mi voz casual profesional. Y tengo curiosidad sobre algunos otros asuntos legales que mi hija mencionó. La sala de espera con sus sillas de cuero y mesas de caoba exudaba una competencia costosa. «Alejandro, es un gusto verte». Roberto Martínez salió de su oficina con la mano extendida en un saludo profesional. Alto, distinguido, de cabello plateado. El tipo de abogado en el que las familias adineradas confían sus asuntos más delicados. Su oficina tenía vista al río. Los ventanales enmarcaban el mismo cauce donde mañana estaba programada la recepción de la boda. La ironía no se me escapó. «Roberto, quiero revisar mi testamento. ¿Y quién más ha estado haciéndote preguntas similares?» Me senté en la silla frente a su escritorio, adoptando un tono de curiosidad amistosa. Martínez hizo una pausa. Su sonrisa profesional vaciló ligeramente. «Bueno, tu hija estuvo interesada en los procedimientos de tutela. Dijo que estaba preocupada por tu salud, quería entender las opciones legales, sí». «Ya veo. ¿Qué documentos solicitó?» La pregunta salió más afilada de lo que pretendía. Suavicé mi tono. Mencionó algo sobre medidas de protección, formularios para declaración de incapacidad, requisitos para evaluaciones médicas. Martínez sacó un expediente de su cajón. Parecía muy interesada en entender todo el proceso. Mis manos permanecieron firmes mientras aceptaba los documentos fotocopiados. Página tras página de procedimientos legales para despojar a alguien de su independencia. Requisitos de evaluación médica, protocolos de transferencia de activos, procesos de designación de tutores. Era una hoja de ruta completa para destruir la vida de alguien. ¡Qué meticulosa! Siempre ha sido detallista. El comentario ocultaba mi horror al ver el plan trazado de manera tan sistemática. Dijo algo sobre los tiempos. Martínez vaciló, claramente incómodo discutiendo un cliente con otro, incluso siendo familia. Mencionó que quería entender el proceso a fondo, antes de que cualquier declive médico se hiciera evidente. Traducción: antes de que fabricaran las pruebas de mi incompetencia. Y Juan fue parte de estas discusiones. El prometido de tu hija tuvo muchas preguntas sobre los procedimientos de transferencia de negocios, la protección de activos durante los procesos legales. Martínez hojeó sus notas. Parecía bastante conocedor de los métodos de valoración corporativa. La habitación se sentía ártica a pesar de la luz del sol matutino. Habían hecho su tarea: procedimientos legales, requisitos médicos, valoración de negocios, protección de activos. Cada aspecto de su robo había sido investigado y preparado. Roberto, me gustaría copias de todo lo relacionado con la ley de tutela para mi propio conocimiento, por supuesto. Saqué mi billetera extrayendo billetes de $500. Y preferiría manejar esta transacción de forma privada. Martínez aceptó el efectivo sin comentarios, sacando fotocopias de los estatutos y procedimientos relevantes. La discreción profesional era parte de su servicio, especialmente cuando se pagaba con moneda no rastreable. 20 minutos después, caminé hacia el estacionamiento con un sobre de Manila lleno de pruebas, documentos legales que detallaban exactamente cómo mi hija planeaba robarme el trabajo de mi vida.
procedimientos de evaluación médica que usarían para declararme incompetente, protocolos de transferencia de activos para liquidar materiales Alejandro. El motor de mi camioneta ronroneó mientras me sentaba en el estacionamiento leyendo los papeles una vez más. Todo lo que José me había dicho se confirmó en blanco y negro. Mi hija y su prometido habían orquestado un plan integral para destruirme, y lo habían programado para comenzar inmediatamente después de su luna de miel. Pero habían cometido un error crucial. Asumieron que Alejandro sería una víctima pasiva. No tenían ni idea de que el hombre que había construido un imperio de la construcción desde la nada estaba a punto de recordarles de qué era capaz cuando lo amenazaban. El peso familiar de las llaves de mi casa se sintió extraño mientras abría la puerta principal exactamente al mediodía. El sobre con los documentos de Martínez permanecía oculto en mi maletín junto a la bolsa de la joyería que había iniciado esta pesadilla hace 20 horas. Colgué mi chaqueta en el lugar de siempre con una normalidad deliberada. Papá, ¿dónde estabas? Estábamos preocupados. No contestaste las llamadas. Sofía salió corriendo de la cocina, su rostro era una máscara perfecta de preocupación. Detrás de ella, Juan apareció más lentamente, sus ojos estudiando mi rostro en busca de signos de confusión o debilidad. Fui a un hotel. No podía dormir en casa, ya saben, por los nervios de la boda. Dejé que mi voz se apagara proyectando una ligera vergüenza en lugar de la rabia fría que ardía en mi pecho. A veces la casa se siente demasiado silenciosa desde que tu madre falleció. Los ojos de Juan se afilaron. Eso es algo inusual, Alejandro. Quizás deberías hablar con un doctor sobre tus problemas de sueño. Su tono tenía una simpatía practicada, pero capté el brillo calculador debajo. Sí, papá. Estamos preocupados por ti. Últimamente pareces olvidadizo. Sofía tocó mi brazo con una ternura fabricada. Dejaste tu teléfono aquí. Intentamos llamar toda la noche. Me palmé los bolsillos con una confusión exagerada. Lo hice. Qué tonto de mi parte. La actuación requería cada onza de mi experiencia en los negocios. Interpretar el papel que esperaban mientras reunía inteligencia para mi contraataque. ¿Alguno de ustedes ha visto mis llaves? Podría haber jurado que las puse. Hice una escena revisando la mesa del pasillo, los bolsillos de mi chaqueta, incluso mirando debajo de las revistas. Las llaves estaban en mi mano todo el tiempo. Juan y Sofía intercambiaron el tipo de mirada significativa que confirmaba todo lo que José me había dicho. Estaban documentando mis episodios para futuras evaluaciones médicas. Están justo aquí, papá. Sofía señaló el lugar obvio en el mostrador. Las dejaste ahí cuando entraste. Claro, gracias, cariño. Sonreí agradecido mientras mi mente catalogaba sus reacciones. Juan había sacado su teléfono, probablemente tomando notas sobre mi supuesta confusión. Sofía observaba mis manos en busca de temblores, mis ojos en busca de signos de desorientación. Fui a la cocina y comencé mi ritual habitual de té. Los movimientos familiares me daban cobertura mientras escuchaba su conversación susurrada cerca de la entrada de la sala. Está empeorando, murmuró Juan. La evaluación de la próxima semana lo confirmará, respondió Sofía. Menos mal que tenemos listos los papeles de Martínez. Ya habían programado mi evaluación de competencia mental. La trampa se estaba cerrando más rápido de lo que imaginaba. Papá, ¿por qué no te sientas? Pareces cansado. Sofía me guió hacia mi sillón favorito como si fuera un inválido. Juan y yo podemos encargarnos de los preparativos de la boda. En realidad quería discutir algo importante. Me acomodé en el sillón, adoptando el tono de un hombre que busca consejo de miembros más jóvenes y capaces de la familia. He estado pensando en la empresa últimamente. ¿Qué pasará cuando sea demasiado viejo para manejarlo todo? Ambos se inclinaron hacia adelante con un interés depredador. No te preocupes por eso ahora, Alejandro. La voz de Juan transmitía una falsa seguridad. Te ayudaremos cuando llegue el momento. Pero ¿y si me pasa algo? ¿Y si me vuelvo incapaz de tomar decisiones? Dejé que la vulnerabilidad se filtrara en mi voz. Confío plenamente en ustedes, pero me preocupa la complejidad del negocio.
Papá, no tienes que preocuparte por nada de eso. Los ojos de Sofía brillaban con una emoción mal ocultada. Juan ha estado estudiando tus contratos, tus relaciones con los clientes. Entendemos el negocio mejor de lo que crees. ¿De verdad? Han estudiado mis contratos. Fingí sorpresa mientras registraba mentalmente su confesión. Eso es muy considerado, pero algunos de esos arreglos son bastante complejos. De hecho, he identificado varias oportunidades de consolidación, interrumpió Juan. Tu empresa podría ser mucho más rentable con una gestión adecuada. Incluso conozco compradores potenciales que están listos para pagar precios excepcionales. La audacia era impresionante. Estaban tan seguros de su plan que Juan discutía abiertamente la venta del trabajo de mi vida. Bebí mi té y asentí pensativamente interpretando el papel del empresario que envejece agradecido por la experiencia de los jóvenes. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto. Tanto Sofía como Juan observaron atentamente mientras yo forcejeaba con el dispositivo sosteniéndolo deliberadamente en el ángulo incorrecto y entrecerrando los ojos ante la pantalla. ¿Tienes problemas para leerlo, papá?, preguntó Sofía con falsa preocupación. Estas pantallas son tan pequeñas. Le entregué el teléfono. ¿Podrías decirme qué dice? El mensaje era de José. Todo bien, mantente fuerte. Solo es basura publicitaria, mintió Sofía con suavidad borrando el mensaje antes de devolverme el teléfono. Ya estaban manejando mis comunicaciones. Me levanté lentamente estirando mi espalda con una incomodidad teatral. Creo que descansaré antes de la cena de ensayo de esta noche. Ha sido un día agotador. Buena idea, papá. Necesitas fuerzas para mañana. Sofía me dio un beso en la mejilla, mientras Juan observaba desde el otro lado de la habitación, probablemente cronometrando cuánto duraban mis episodios de confusión. Caminé hacia mi estudio, mis pasos eran deliberadamente inestables. Detrás de mí los escuché comenzar otra conferencia susurrada sobre mi condición en declive y su calendario acelerado. La puerta del estudio se cerró con un clic suave, dándome finalmente el santuario para dejar caer la actuación. Mis manos temblaban mientras alcanzaba mi teléfono, pero esta vez era la rabia, no la confusión, lo que las hacía temblar. Las paredes familiares del estudio me proporcionaron un refugio temporal de mi actuación. Activé la aplicación de grabación de mi teléfono, probando la calidad del audio, golpeando el escritorio y susurrando frases de prueba. Sonido claro sin distorsión, perfecto para capturar confesiones. Mis instintos de negocios se apoderaron de mí mientras planeaba la estrategia de recolección de pruebas. Sofía y Juan creían que estaban tratando con un viejo confundido. Esa percepción era ahora mi mayor arma. Hablarían libremente cerca de alguien a quien consideraban mentalmente comprometido. Deslicé el teléfono en el bolsillo de mi camisa con el micrófono hacia arriba y regresé a la sala donde continuaban su sesión de planificación susurrada. ¿Te sientes mejor, papá? Sofía levantó la vista de una pila de papeles que habían estado revisando, papeles que definitivamente no tenían nada que ver con la boda, basándome en el membrete legal que vislumbré. Mucho mejor. En realidad quería continuar nuestra plática sobre la empresa. Me acomodé de nuevo en mi silla, adoptando el tono de alguien que busca consuelo. A veces pienso que me estoy volviendo demasiado viejo para los negocios. ¿Qué pasará con la empresa cuando ya no pueda manejar la complejidad? Juan se inclinó hacia adelante con impaciencia. No te preocupes, Alejandro, Sofía y yo ayudaremos. He estudiado todos tus contratos, el proyecto Morrison, el desarrollo Henderson, incluso los contratos de arrendamiento de maquinaria. La mención casual de contratos específicos me dejó atónito. Esos archivos estaban bajo llave en la caja fuerte de mi oficina. ¿Cómo habría tenido acceso a ellos? ¿Sabes sobre el desarrollo Henderson? Dejé que mi voz sonara impresionada en lugar de alarmada. Eso es muy complicado. Solo los permisos ambientales. Ya los revisé, dijo Juan con orgullo. Además de las proyecciones de ganancias, el cronograma de finalización, todo. Has construido una empresa increíble, pero podría ser aún más rentable con una gestión adecuada. Sofía asintió con entusiasmo. Papá, tal vez deberías trabajar menos. Nosotros nos encargaremos de todo. Te has ganado un descanso.
¿Realmente podrían manejar una empresa tan grande? Hice que mi voz sonara esperanzada y dudosa a la vez. Por supuesto. Incluso conozco compradores que están dispuestos a pagar un muy buen precio. La emoción de Juan lo estaba volviendo descuidado. Constructora consolidada ha estado interesada en tu lista de clientes por años. Han ofrecido 47 millones por toda la operación. Mi sangre se convirtió en hielo. 47 millones era aproximadamente el 60% del valor real de la empresa. Planeaban vender el trabajo de mi vida con una pérdida devastadora, probablemente llevándose una comisión sustancial para ellos mismos. 47 millones. Repetí lentamente como si tratara de procesar el número. Eso suena como mucho dinero. Lo es, Alejandro, suficiente para mantenerte cómodo por el resto de tu vida. El tono condescendiente de Juan me daban ganas de lanzarlo por la ventana. Sofía y yo manejaríamos todos los detalles del negocio. Tú podrías relajarte, tal vez viajar un poco. ¿A dónde viajaría? Pregunté con la curiosidad inocente de alguien cuyo mundo se estaba reduciendo. A algún lugar cálido, sugirió Sofía. Tal vez a una bonita comunidad de retiro asistido en el norte. Tienen excelentes instalaciones allá. Retiro asistido. Planeaban encerrarme en algún tipo de institución mientras saqueaban mis activos. El teléfono en mi bolsillo capturaba cada palabra de su discusión casual sobre destruir mi independencia. Eso suena encantador. Sonreí vacíamente mientras imaginaba su eventual encarcelamiento. ¿Pero qué hay de mi casa? He vivido aquí por 35 años. No te preocupes por la casa, papá. Nosotros nos encargaremos de venderla. La voz de Sofía tenía la paciencia de alguien que explica conceptos simples a un niño. Estas decisiones son demasiado complejas para que te preocupes por ellas. Juan sacó su teléfono y comenzó a buscar entre sus contactos. De hecho, debería llamar al especialista en evaluaciones. El doctor Mendoza dijo que podría mover tu cita para el martes si es necesario. Doctor Mendoza. Ya habían arreglado mi evaluación de competencia mental con un doctor específico, probablemente uno que habían comprado o presionado. El cronograma se estaba acelerando incluso más allá de las advertencias de José. ¿Qué evaluación? Pregunté con una confusión perfectamente fingida. Solo un chequeo de rutina, papá. El doctor Mendoza se especializa en cambios cognitivos relacionados con la edad. El eufemismo de Sofía era casi elegante. Queremos asegurarnos de que estés sano. Eso es muy considerado. Me levanté lentamente arrastrando los pies hacia la cocina como un anciano que necesita té. Ustedes dos son tan buenos hijos cuidando de todo. Detrás de mí escuché a Juan marcando el número del doctor Mendoza. El teléfono en mi bolsillo capturó cada palabra mientras discutía mover mi evaluación cognitiva al martes por la mañana 2 días después de la boda. Ni siquiera estaban esperando a que comenzara la luna de miel para iniciar su ataque. La cocina proporcionaba una acústica perfecta mientras preparaba otra taza de té con manos deliberadamente temblorosas. Su conversación se escuchaba claramente desde la sala. El martes funciona perfectamente, dijo Juan a su teléfono. Sí, la familia está muy preocupada por su condición en declive. Problemas de memoria, confusión, dificultad con decisiones complejas. No se resistirá. Confía en nosotros plenamente. El agua hirvió mientras Sofía añadía su voz a la planificación. Deberíamos tener los papeles de la tutela presentados para el miércoles. Martínez dijo que la fecha de la corte podría ser tan pronto como el viernes, si presentamos pruebas médicas convincentes. 1 semana. Planeaban quitarme mi independencia, vender mi empresa e institucionalizarme en 1 semana después del día de su boda. La audacia era impresionante, pero también era su error fatal. Habían revelado todo su calendario, sus métodos, e incluso el nombre de su doctor corrupto. Regresé a la sala cargando mi té con ambas manos, la viva imagen de la fragilidad de un anciano. No pude evitar escuchar. Estás arreglando una cita con el médico para mí. Solo para un chequeo, papá. La sonrisa de Sofía radiaba un afecto falso. Te queremos mucho. Queremos asegurarnos de que estés bien cuidado.
La aplicación de grabación continuó capturando pruebas mientras yo asentía agradecido interpretando el papel de un padre confiado, mientras mi mente calculaba la naturaleza precisa de su caída eventual. Querían probar que Alejandro era mentalmente incompetente. Mañana, en la recepción de su boda, descubrirían exactamente qué tan afilada estaba su mente en realidad. El lunes por la mañana llegó con una claridad que solo surge después de una planificación sin dormir. Había pasado el domingo revisando cada conversación grabada, organizando documentos y preparando mi contraataque, con la precisión metódica que había construido materiales Alejandro desde la nada. Hoy era el día de la ejecución. El trayecto a mi oficina tomó 23 minutos entre el tráfico matutino. Llevaba 2 maletines, uno con los documentos comerciales habituales y otro con las pruebas que destruirían el futuro de mi hija. No se me escapaba la ironía de que estaba conduciendo para salvar mi empresa de mi propia sangre. Mi asistente Carmen, le puse así en honor a mi difunta esposa, levantó la vista de su computadora con preocupación profesional. Señor Alejandro no lo esperaba hoy. No es la boda este fin de semana. El sábado por la noche sí, pero tengo algunos asuntos urgentes que manejar primero. Abrí la puerta de mi oficina ya planeando las delicadas operaciones de la mañana. Carmen, ¿podrías despejar mi agenda hasta el mediodía? Tengo que hacer algunas llamadas delicadas. La primera llamada fue para Investigaciones Blackwood, una firma que había usado para verificaciones de antecedentes de empleados. Santiago, habla Alejandro. Necesito verificaciones exhaustivas de antecedentes financieros de 2 individuos, Juan Fraser y el Dr. Mendoza. Sí pagaré los cargos por urgencia. En 1 hora Santiago me llamó con información devastadora. Juan tenía deudas de juego que sumaban $340,000 en 3 casinos diferentes. El Dr. Mendoza había sido investigado 2 veces por fraude de seguros, aunque nunca fue condenado. Mi hija había elegido mal a sus conspiradores. La segunda llamada fue más personal. Carmen, sé que es un aviso muy repentino, pero me gustaría invitar a algunos familiares adicionales a la boda de Sofía. ¿Podrías ayudarme a contactarlos? Por supuesto, señor Alejandro. ¿A quién debo llamar? A mi hermana María en Monterrey, a mi hermano José en Chihuahua, a todos los primos. Quiero a toda la familia allí. Hice una pausa para dar efecto. Esta será una celebración muy especial. No deberían perdérsela. La eficiencia de Carmen me impresionó como siempre. En 2 horas había contactado a 37 familiares en 6 estados. La mayoría estaban sorprendidos por la invitación de último minuto, pero la lealtad familiar superó la inconveniencia. Todos asistirían. La tercera llamada requería un manejo más delicado. Audiovisuales Thompson, habla Alejandro. Estoy organizando un gran evento familiar este sábado y necesito equipo de sonido profesional. Sí, micrófonos inalámbricos, una mesa de mezclas altavoces lo suficientemente potentes para 200 invitados. El dinero no es problema. ¿Qué tipo de evento es, señor? Una recepción de boda, pero también quiero dar un discurso muy importante. Toda la familia necesita escuchar cada palabra con claridad. Para el miércoles por la tarde, mi trampa estaba lista con una precisión que habría impresionado a un estratega militar. El lugar había sido ampliado para acomodar a 60 invitados adicionales. El equipo de audio profesional estaba programado para ser entregado el sábado por la mañana. Los antecedentes fraudulentos del Dr. Mendoza estaban documentados. Las deudas de juego de Juan estaban verificadas y fotografiadas. Más importante aún, había contactado a Lorenzo Chen, el abogado de derecho de adultos mayores más respetado, para redactar nuevos documentos legales. Mi testamento ahora dejaba todo a la caridad con un lenguaje explícito que establecía que cualquier intento de desafiar mi competencia mental resultaría en una acusación penal por fraude. El jueves trajo la pieza final de mi rompecabezas. Sofía, he estado pensando en tu regalo de bodas. Ella levantó la vista de su laptop, probablemente revisando documentos de tutela. Los aretes son hermosos, papá. No necesitas darnos nada más. En realidad quiero dar un discurso en la recepción. Un discurso de padre de la novia sobre la familia, la confianza y el futuro. Sonreí con calidez paternal mientras observaba su reacción.
He invitado a algunos familiares adicionales también. A la tía María, al tío José, a todos los primos. Esta debe ser una celebración que toda la familia recuerde. El rostro de Sofía se puso pálido. Pero papá, planeamos una ceremonia íntima. Tonterías. Esta es la boda de mi hija. Quiero que todos sean testigos de esta ocasión trascendental. Le palmé la mano afectuosamente. No te preocupes por el costo. Ya amplié el lugar y organicé el equipo de audio profesional. Todos escucharán mi discurso perfectamente. Juan apareció en la puerta, obviamente habiendo escuchado nuestra conversación. Alejandro, tal vez una reunión más pequeña sería menos abrumadora para ti. Abrumadora, este es el día más feliz de mi vida. Me levanté y los abracé a ambos con una emoción teatral. Mi hija se casa con un hombre maravilloso. Toda la familia estará unida y podré compartir mis pensamientos sobre el amor, la lealtad y lo que realmente significa la familia. ¿Qué dirás en tu discurso?, preguntó Sofía débilmente. Oh, tengo tantas historias que contar. Sobre la confianza entre los miembros de la familia, sobre la honestidad en las relaciones, sobre las personas que fingen que les importas mientras planean una traición. Sonreí benévolamente. No te preocupes, querida, he estado preparándome por semanas. Será un discurso que nadie olvidará jamás. Juan apretó el brazo de Sofía, ambos reconociendo la amenaza que no podían identificar. Su boda, pensada como una celebración antes de mi destrucción, estaba a punto de convertirse en el escenario de su humillación pública. Toda la familia estará allí. La voz de Juan denotaba un pánico apenas controlado. Todos los importantes, confirmé alegremente. Tíos, tías, primos, socios de negocios, incluso algunos viejos amigos que no he visto en años. Tendremos casi 200 invitados para presenciar este día tan especial. Caminé hacia la ventana que daba a mi jardín, donde Carmen había plantado rosas hace 30 años. El sábado por la noche, frente a todos los que importaban, demostraría que la mente de Alejandro Welch estaba lo suficientemente afilada como para destruir a cualquiera que fuera tan tonto como para traicionarlo. La trampa estaba lista. La audiencia estaba confirmada. Las pruebas estaban preparadas. Solo quedaba la ejecución. El Salón del Río se extendía elegantemente. A lo largo de la ribera, sus ventanales de piso a techo ofrecían vistas panorámicas del cauce que yo conocía desde la infancia. Llegué exactamente a las 2 de la tarde cargando mi maletín dentro de la bolsa de la joyería que había iniciado este viaje hace 8 días. La ironía se sentía apropiada presentarle a mi hija unos aretes de $15,000. Antes de destruir su futuro, los candelabros de cristal proyectaban una luz cálida sobre los manteles blancos y las flores frescas, creando la atmósfera romántica con la que Sofía había soñado durante meses. Los invitados a la boda se mezclaban con copas de champán, sus risas resonaban en los pisos de mármol, mientras celebraban lo que creían que era una unión dichosa. Ninguno de ellos sabía que estaban a punto de presenciar una ejecución pública. «Señor Alejandro», un joven con traje negro se acercó con cortesía profesional. «Soy David de Audiovisuales Thompson. Su sistema de sonido está listo para la prueba». Lo seguí hasta la mesa principal donde los micrófonos inalámbricos estaban junto a los elegantes arreglos de mesa. El sistema de altavoces principales estaba posicionado estratégicamente por todo el salón, asegurando que mi voz llegara a cada rincón durante la revelación. Nadie se perdería ni una sola palabra. Los micrófonos se conectan automáticamente a su teléfono, explicó David ajustando la mesa de mezclas. Solo active la conexión y cualquier cosa que reproduzca se transmitirá por todos los altavoces. Perfecto. Probé el micrófono brevemente, escuchando mi voz amplificarse con claridad por el salón vacío. El discurso que daré esta noche será bastante detallado. Todos necesitan escucharlo perfectamente. La tía María se acercó mientras el técnico de sonido se retiraba, su rostro radiante con la alegría del reencuentro familiar. Alejandro, ¿cómo te sientes? Sofía se ve absolutamente hermosa. No nos hemos visto en meses. Gracias por invitarnos. Hoy será un día inolvidable.
La abracé cálidamente, genuinamente, agradecido por su presencia a pesar de la tormenta que se avecinaba. Quería que toda la familia estuviera aquí para presenciar algo muy importante. El tío José apareció con varios primos, todos expresando su deleite por la invitación inesperada. Su felicidad genuina hizo que me doliera el corazón sabiendo que estaba a punto de destrozar la paz de la familia para siempre. Pero la justicia exigía testigos, y la familia merecía la verdad. Papá, pareces callado hoy. ¿Te sientes bien? Sofía se acercó con su impresionante vestido blanco cada centímetro, la novia radiante. Su preocupación parecía genuina, aunque ahora reconocía la evaluación calculadora bajo su fachada de hija amorosa. Solo estoy emocionado, cariño. Un padre no entrega a su única hija todos los días. Besé su mejilla saboreando la sal de mis propias lágrimas ocultas. A pesar de todo, ella seguía siendo mi pequeña. La traición dolía más de lo que imaginaba posible. Juan recorría el salón con un encanto practicado, dando la mano y aceptando felicitaciones de parientes que admiraban su aparente devoción al negocio familiar. Alejandro ha sido tan generoso. Escuché que le decía a mi hermano José. Tenemos suerte de tener una empresa familiar tan exitosa sobre la cual construir. La sesión de fotografía requirió un control emocional cuidadoso. Posando para las fotos familiares tradicionales, sonreí junto a mi hija y su novio, mientras documentaba secretamente los últimos momentos antes de que su mundo se colapsara. Estas fotografías se convertirían en la prueba de su última felicidad inocente. Señor Alejandro, le gustaría dar su discurso después del servicio de la cena. La coordinadora de la boda apareció con su libreta y eficiencia profesional. Absolutamente tengo mucho que decir sobre mi hija y su nuevo esposo. Revisé mi maletín discretamente, asegurándome de que todas las pruebas estuvieran seguras. Por favor, asegúrate de que los micrófonos estén activos. Este será un discurso que la familia recordará por siempre. Durante la cena me retiré al baño de hombres para la preparación final. En la privacidad del santuario de mármol, abrí mi maletín y revisé los documentos una última vez. Papeles de tutela legal, conversaciones grabadas que revelaban la conspiración, verificaciones de antecedentes financieros, que exponían las deudas de juego de Juan, el historial fraudulento del Dr. Mendoza. Todo estaba listo. Todo estaba documentado. Todo sería revelado. El reflejo en el espejo del baño mostraba a un hombre transformado por la traición en un instrumento de justicia. Alejandro, el padre amoroso, estaba a punto de convertirse en Alejandro, el empresario vengador. La misma precisión implacable que había construido un imperio, ahora destruiría a la hija que intentó robárselo. Regresé a la mesa principal mientras concluía el servicio de postres. 200 familiares y amigos charlaban alegremente entre café y champán, completamente ignorantes de que su celebración estaba a punto de convertirse en un tribunal. Sofía y Juan estaban sentados junto a mí brillando con la felicidad de los recién casados y la anticipación secreta de la riqueza heredada. La coordinadora de la boda se acercó con un suave toque en mi hombro. Señor Alejandro, cuando esté listo para su discurso. Me levanté lentamente aceptando el micrófono inalámbrico con manos firmes. Las conversaciones se calmaron gradualmente a medida que los invitados notaban que el padre de la novia se preparaba para hablar. Rostros expectantes se volvieron hacia mí con la cálida anticipación de los sentimientos tradicionales de boda sobre el amor, la familia y la felicidad futura. En lugar de eso, estaban a punto de aprender qué pasaba cuando alguien traicionaba a Alejandro. Me acerqué al soporte del micrófono mientras el salón caía en un silencio respetuoso. 200 testigos, equipo de audio profesional, pruebas completas, acústica perfecta para un impacto máximo. El momento de la verdad había llegado. Queridos amigos y familia. Mi voz resonó claramente a través del sistema profesional, llegando a cada rincón del elegante salón. 200 rostros se volvieron hacia mí con una cálida expectativa, las copas de champán levantadas en anticipación de los brindis tradicionales. Hoy es de hecho un día especial, un día de verdad, de familia, de descubrir quiénes son las personas realmente cuando creen que nadie las está mirando. Sonreí benévolamente mientras Sofía y Juan intercambiaban miradas confundidas a mi lado.
Como padre de la novia, quiero compartir algunas revelaciones importantes sobre el matrimonio, la confianza y los lazos sagrados entre los miembros de la familia. La tía María sonreía orgullosa desde su mesa, claramente esperando historias conmovedoras sobre la infancia de Sofía. El tío José levantó su copa preparándose para el brindis. Ninguno anticipaba ser testigo de la destrucción de todo lo que creían saber sobre su familia. El matrimonio requiere honestidad absoluta entre los compañeros. Continué sacando mi teléfono del bolsillo de mi chaqueta. Exige lealtad, respeto y el tipo de confianza que permite a dos personas construir una vida juntas. Desafortunadamente, algunas personas ven el matrimonio de manera diferente, como una oportunidad de ganancia financiera, en lugar de una unión emocional. La multitud murmuró un acuerdo apreciativo mientras la sonrisa de Sofía comenzaba a desvanecerse. Juan se movió incómodo en su silla, presintiendo algo peligroso en mi tono. Antes de compartir mis deseos para los recién casados, creo que todos deberían entender exactamente qué tipo de unión estamos celebrando hoy. Conecté mi teléfono al sistema de audio. Recientemente descubrí algunas conversaciones interesantes entre mi hija y su nuevo esposo. El silencio cayó sobre el salón como una cortina pesada. Los 200 invitados se inclinaron hacia adelante. En la mesa principal, Sofía apretó el brazo de Juan con un pánico creciente. «Papá, ¿qué estás haciendo?», susurró con urgencia, compartiendo la verdad, cariño. «¿No es eso lo que hacen las familias?», presioné reproducir en la primera grabación. La voz de Juan llenó el salón con una claridad devastadora. «El viejo ya no entenderá la complejidad del negocio. Venderemos todo y viviremos de maravilla mientras él babea en algún asilo». Los jadeos de sorpresa resonaron por todo el salón. Los invitados miraban en shock la mesa principal, donde el rostro de Juan se había puesto completamente blanco. Sofía se cubrió la boca con manos temblorosas mientras su propia voz salía de los altavoces. «Papá apenas sale de casa de todos modos. Encontraremos testigos sobre sus problemas de memoria. Esto es lo que mis queridos hijos planearon», anuncié con calma y precisión. «Declararme mentalmente incompetente, robarme mi empresa y encerrarme en una institución mientras liquidaban 40 años del trabajo de mi vida». El caos estalló en el salón. Los familiares se levantaron de sus mesas gritando preguntas y acusaciones. El rostro de la tía María mostraba horror puro al procesar la traición de su sobrina. El tío José golpeó su copa contra la mesa, el champán salpicó el mantel blanco. «Todo esto es un malentendido», gritó Juan levantándose de su silla con una agresión desesperada. «Alejandro está confundido. Está mezclando las conversaciones. Permíteme aclarar cualquier confusión», respondí sacando el sobre de manila de mi maletín. «Estos son los documentos legales que mi hija solicitó al abogado Martínez. Procedimientos de tutela, declaraciones de incapacidad, protocolos de transferencia de activos, una hoja de ruta completa para destruir mi independencia». Sostuve página tras página de pruebas, mientras los invitados observaban en un silencio atónito. La feliz celebración se había transformado en un tribunal. «Además», continué, «descubrí que Juan tiene deudas de juego de $340,000. Su plan era vender mi empresa de 78 millones por 47 millones, quedándose ellos con la diferencia para pagar a sus acreedores». «Destruiste nuestras vidas, viejo loco», gritó Juan perdiendo toda su fachada de encanto. «Tratábamos de ayudarte». «¿Ayudarme?», me reí sin humor. Programaron mi evaluación mental para el martes por la mañana, 2 días después de su luna de miel. El doctor Mendoza, el evaluador que eligieron, ha sido investigado 2 veces por fraude de seguros. Más jadeos y susurros horrorizados recorrieron la multitud. Varios parientes ancianos se levantaron y caminaron hacia la salida, incapaces de soportar la revelación de que alguien de la familia pudiera planear tal traición. «Por lo tanto», anuncié con finalidad, «ayer cambié mi testamento. Toda mi fortuna pasará ahora al hospital infantil de la ciudad. Mi hija y su esposo no heredarán nada excepto las consecuencias de su avaricia». Sofía estalló en lágrimas. Su maquillaje de novia corría por sus mejillas en surcos oscuros. «Papá, por favor, podemos explicarlo todo. No es lo que piensas.
Es exactamente lo que pienso. Dejé el micrófono y miré el salón de recepciones donde la mitad de los invitados ya estaban recogiendo sus pertenencias para irse. Damas y caballeros, gracias por asistir a lo que se suponía era una celebración. En su lugar han sido testigos de la justicia. El elaborado banquete se disolvió en el caos, mientras los familiares tomaban bandos. Algunos defendían a Sofía a pesar de las pruebas, otros expresaban su indignación por su traición calculada. Copas de cristal se rompían contra el mármol, mientras estallaban discusiones entre parientes que habían venido a celebrar el amor y descubrieron una conspiración. Me quedé de pie en la mesa principal viendo la destrucción de mi familia, sin sentir satisfacción ni remordimiento. La justicia se había servido con la misma precisión que alguna vez apliqué a mis contratos. Alejandro había demostrado su competencia mental más allá de cualquier duda. La boda había terminado. El juicio final había comenzado. El salón se vació con una rapidez notable mientras los familiares huían del naufragio de lo que pretendía ser una fiesta. Copas abandonadas y pastel de bodas a medio comer cubrían las mesas como escombros de una explosión emocional. «Papá, tienes que escucharnos», sollozaba Sofía. Su elegante vestido estaba manchado de lágrimas y vino derramado. «Esto es un terrible malentendido. Tratábamos de protegerte». Juan caminaba detrás de ella como un animal enjaulado, alternando entre la rabia y la desesperación patética. «Lo arruinaste todo. Todos podríamos haber sido ricos. En su lugar destruiste nuestro futuro por un retorcido sentido de venganza». Permanecí sentado, organizando mis documentos con calma. El equipo de audio aún amplificaba sus voces por el salón casi vacío, transmitiendo su desesperación a los pocos testigos restantes. «¡Protegerme!». Los miré con curiosidad genuina. Declarándome incompetente y vendiendo mi empresa por el 60% de su valor. Planeando encerrarme en un asilo mientras gastaban mi dinero pagando las deudas de Juan. «Te queremos». Sofía cayó de rodillas junto a mi silla. «Todo lo que hicimos fue porque nos preocupa tu salud». «Amor». Repetí la palabra como un concepto extraño. Documentaron mis supuestos episodios de confusión. Investigaron procedimientos de tutela. Contactaron compradores para mi negocio. Esa es una definición interesante de amor. La tía María se acercó con el rostro serio por la determinación. «Alejandro, te debo una disculpa. Debimos ver lo que estaba pasando. El comportamiento de Sofía estos meses, las preguntas sobre tu salud, no podías saberlo», le aseguré. «Fueron muy cuidadosos, muy sistemáticos. Depredadores profesionales, disfrazados de familia amorosa». El tío José se unió a ella, su semblante endurecido por el asco. «Alejandro, hiciste lo correcto. Este tipo de traición es imperdonable». Juan se giró hacia los familiares restantes con furia desesperada. «Todos son unos tontos, Alejandro perdió la cabeza. ¿No ven que está imaginando conspiraciones que no existen? Escuchamos las grabaciones», respondió la tía María fríamente. «Vimos los documentos legales con sus propias voces confesando el plan». Me levanté lentamente recogiendo mi maletín y caminando hacia la salida con dignidad. Detrás de mí los sollozos de Sofía resonaban por los altavoces mientras Juan continuaba con sus negaciones frenéticas. Su recepción se había convertido en su juicio público y condena. «¿A dónde vas?», gritó Sofía desesperada. «A casa. Tienen 48 horas para sacar sus pertenencias de mi propiedad». Me detuve en la entrada mirando por última vez a la hija que había amado más que a mi propia vida. Después de eso están solos. Es hora de que descubran lo que realmente significa la independencia. «Papá, por favor, somos familia. La familia no intenta destruirse por dinero». Las palabras salieron más duras de lo que pretendía, pero llevaban la finalidad de un contrato comercial. La familia se protege y se apoya. Ustedes eligieron un camino diferente. Juan hizo un último intento desesperado de negociación. «Alejandro, podemos arreglar esto. La empresa necesita un liderazgo joven. No entiendes las prácticas comerciales modernas». Caminé de regreso hasta donde él estaba estudiando su rostro, con la frialdad que alguna vez reservé para contratistas deshonestos.
Juan, yo construí una empresa de $78 millones desde la nada. Entiendo las prácticas comerciales mejor de lo que jamás podrás comprender. Lo que no logré entender fue la profundidad de la avaricia humana. Los pocos invitados que quedaban salieron en silencio. El elegante salón que había costado $47,000. Ahora parecía un campo de batalla lleno de las víctimas de la traición. José apareció en la salida habiendo observado toda la revelación desde atrás. Alejandro, hiciste lo que se tenía que hacer. A veces amar significa decir no a las personas que más importan. Gracias por la advertencia, José. Sin tu valor, ellos habrían tenido éxito. Tal vez los viejos socios realmente debamos cuidarnos, respondió con una sonrisa triste. Salí del salón hacia la fresca noche dejando atrás los restos de la boda de mi hija y la destrucción de 40 años de amor familiar. El río fluía frente a las ventanas del lugar, llevándose los remanentes de la confianza y la inocencia como escombros de una presa rota. Mi camioneta estaba sola en el estacionamiento. Sofía y Juan habían witnessado el precio de la traición y la fría justicia de un padre que había amado a su hija lo suficiente como para destruirla cuando ella eligió la avaricia sobre la lealtad. El viaje a casa tomaría 37 minutos. Tenía 48 horas para eliminar cualquier rastro de ellos de mi casa 40 años, para recordar lo que mi familia había sido antes de que el dinero lo corrompiera todo, y lo que quedara de mi vida para decidir si la justicia valía el precio de la soledad. Alejandro había ganado la guerra contra su propia hija. La victoria se sentía exactamente tan hueca como esperaba. Si te gustó esta historia, por favor dale like a este video, suscríbete al canal y comparte tus impresiones en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en el cuadro de la izquierda. Gracias por vernos.